presión, ¿sí o no? Y hallas esta entalpía de ese vapor saturado seco. Y luego, ¿qué le aplicas? Le aplicas el C sub P, el C sub P del vapor de agua. En evaporación, el valor con el cual se trabaja, ya lo veíamos, es de 0.45. Entonces le aplicas el 0.45 entre este punto y este. O sea que multiplicas 0.45, que es el C sub P del vapor de agua, y por esta diferencia de temperaturas que tienes acá. ¿Me explico? Ahora, lo que tú hiciste es lo siguiente. Tú hiciste una temperatura y entonces te pasaste a la tabla 1. Porque con esta presión hallaste una temperatura de saturación. Entonces, lo que te voy a pedir es, quédate donde estás. Con esta presión, ¿estás en qué tabla? En la tabla 2. En la tabla 2. Y vas a interpolar esta entalpía de ese vapor saturado seco en la tabla 2. Si uno tiene dato de temperatura, trabaja en la tabla 1. Si tiene dato de presión, trabaja en la tabla 2. Nosotros aquí tenemos dato de presión, entonces trabaja en la tabla 2. Esa es la recomendación que yo le hago. Trabaje en la tabla según el dato que usted tenga. ¿Por qué? Porque en teoría esas tablas son iguales. En teoría, la tabla 1 y la tabla 2, pero hay una pequeña diferencia. Entonces, se genera una mejor precisión, es la exactitud en los cálculos cuando uno trabaja según el dato que uno tiene. Pues, si yo tengo presión, trabajo en la tabla 2. Si tengo temperatura, trabajo en la tabla 1. Y esa es una convención que nosotros aceptamos normalmente en todos estos cálculos que hacemos aquí en las ciencias de la ingeniería. Me explico, Stephanie, pero el cálculo que hiciste está esencialmente bien, porque hace referencia a la entalpía de este vapor saturado seco más este sobrecalentamiento que tenemos acá con el C sub P entre esas dos temperaturas que tenemos allí. ¿Estamos? Sí, estamos. Bueno, profe. Bueno, entonces observemos esa convención. La convención, si tengo presión, trabajo con presión. Si tengo temperatura, trabajo con temperatura. Y listo. Bueno, muy bien. Entonces ya tienen esa entalpía. O sea que, como ustedes dicen allá en Radio Pasillo, o sea que ya que, ¿qué es lo único que falta? Lo único que falta es que, entonces ya tienes un dato que te da el problema, pero ese dato ahora lo vamos a verificar. Ya hiciste muy bien el cálculo de esa entalpía del vapor sobrecalentado, muy bien. Y te queda la entalpía de ¿quién? ¿Cuál de entalpía te queda? Pendiente. Queda pendiente HF, profe. H minúscula su F. Bueno, muy bien. Entonces, ¿ahí qué viene? Para esa entalpía H sub F, viene una regla de dedo. Una regla de dedo. ¿Está claro? Bueno, entonces, si quieren apuntar allí la regla de dedo que vamos a aplicar nosotros en esas condiciones. De todas maneras, ahorita vamos a chequear esto contra el diagrama entalpía composición. Bueno, entonces, vamos a hacer un pequeño paréntesis en este punto y te voy a dictar la regla de dedo. Entonces, fíjate que acabas de invocar para este cálculo de esta entalpía, acabas de invocar la regla de dedo del punto 45, que esa es muy útil, muy buena, muy chévere, etcétera. Bueno, y viene otra regla de dedo, que te la voy a dictar a continuación. Entonces, estoy al aire con voz en on. Para alimentaciones de sales inorgánicas en agua,
Y ahí es donde vienen las escuelas de pensamiento. Ahí es donde vienen las escuelas de pensamiento. Ustedes habrán oído hablar de las escuelas de pensamiento. Entonces hay unos investigadores que toman un rango de valores y otros investigadores que toman otros rangos. Por eso tenemos nosotros escuelas de pensamiento. Y como aquí pasamos a la parte práctica, entonces algunos de estos investigadores les habrá ido muy bien en esos rangos, a otros les va bien, etcétera. Entonces ahí tenemos pues esas diferencias. Entonces dice, para alimentaciones de sales inorgánicas en agua, hasta del 25%, porcentaje en peso de porcentaje en peso del compuesto. Entonces ahí te digo, ese 25% es un valor que dan algunos investigadores. Este es conservativo. Hay otros que dan valores hasta del 40%, hasta del 40%. Por ejemplo, hay un conocido manual de las industrias químicas que es el manual de Perry. Y este amigo allí en el manual de Perry se habla de composiciones hasta del 40% porcentaje en peso de estos compuestos. Esta del 25% es más conservativa. Bueno, entonces para que vean ustedes que hay distintos puntos de vista. Para esas alimentaciones hasta de esa concentración, la capacidad calorífica. La capacidad calorífica se puede suponer que es igual a la del agua solamente. A la del agua solamente. ¿Estamos o no estamos? Bueno, muy bien. Se puede suponer que es igual a la del agua solamente. Bueno, a ver, preguntémosle aquí a algún voluntario, pero no tantos voluntarios, no tantos voluntarios. Preguntémosle aquí a algún voluntario, preguntémosle cuál es la capacidad calorífica del agua. ¿Algún voluntario que me la recuerde? Pero no tantos al tiempo, no se atropellen tanto, no, tampoco. ¿Cuál es la capacidad calorífica del agua? ¿Ah? ¿Cuánto? 75,291, profe. Unidades. Joule, Kelvin mol. Bueno, ese dato no lo manejo normalmente yo, no te sé responder allí porque yo no manejo mucho ese sistema internacional, yo manejo el sistema inglés. A ver, entonces vámonos para un documento, me voy a salir de acá, Punto 493. ¿Qué? BTU sobre libra grados Fahrenheit. Bueno, ahí tienes algunas impresiones. Vamos a ver un documento. Yo les envié a ustedes un documento, ¿cierto? Entonces vamos a basarnos en los documentos que ustedes tienen. Ustedes tienen unas tablas de propiedades de los fluidos, ¿sí o no? Que yo les envié. ¿Sí recuerdan que esas tablas las envié yo? Bueno, entonces por acá la estoy invocando, por acá la estoy sacando. Y la vamos a traer aquí a colación, Entonces, me salgo por acá, ya la traje.
Entonces, me salgo de esta pantalla, vamos a presentar por aquí una ventana, etcétera. Pregunta, ¿ustedes tienen esta tabla que están viendo acá donde aparecen los fluidos? ¿Sí la tienen o no la tienen? Oye, a ver, Brian. Sí, profe, creo que sí la tenemos. Bueno, Sí, entonces, profe. bueno, por aquí empiezan los gases. Bueno, entonces los gases y tal, los gases, por ahí están los gases, etcétera. Por acá el hidrógeno, muy bien, bueno, todo eso. Vamos a ver dónde empiezan a aparecer por acá los líquidos. Entonces, líquidos, el agua, ¿sí o no? Primer líquido que aparece, fíjate que es el primero que apareció ahí, el agua. Entonces, nosotros tenemos por acá a las temperaturas ambientales, ¿cierto? Temperaturas ambientales. Entonces, por acá tenemos 80 Fahrenheit, 77 Fahrenheit corresponde a 25 grados Celsius, ¿sí o no? Y fíjate que en un amplio rango de temperaturas, como ustedes pueden ver por acá, la capacidad calorífica del agua podemos decir nosotros que es ¿cuánto? ¿Cuánto es estos valores que arroja por acá? ¿Cuánto? ¿Quién me dice? 1. 1. ¿En qué unidades? En las unidades del sistema inglés, que son ¿cuáles? BTU, libra. Esto acá, recuerden que aquí tenemos una pequeña discrepancia con estos amigos. Esto acá no es con este gradito, eso no lleva el grado, sino que en lugar de llevar ese grado, en realidad me voy a pasar para la otra pantalla. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos que esa corresponde a, la voy a escribir por acá rápidamente, entonces estamos hablando de un BTU libra delta Fahrenheit, ¿sí o no? Delta Fahrenheit. ¿Por qué? Porque este C sub P, esa C sub P, está asociado con un cambio en la temperatura. El cambio en la temperatura se expresa de esta manera. ¿Por qué no aparece en la literatura técnica ese delta Fahrenheit? Porque por allá, en los años 50, 60, etcétera, tipográficamente había mucho problema. Eso era una dificultad muy grande imprimir ese triangulito, esa delta, ese cambio. Entonces, eso no lo hacía nadie por la dificultad. Eso lo vino a resolver por allá, ya en los años 80, lo vino a resolver Steve Jobs, el que desarrolló el computador Mac, el Macintosh. Y entonces Steve Jobs fue el que vino a resolver ese problema tipográfico por ahí de los años 50, 60, etcétera. ¿Me explico? Bueno, pero me salgo un poco del tema, y de la transferencia de calor para contarle una historia, porque usted que es tan chismoso, ustedes son muy chismosos definitivamente, esa es la conclusión que yo saco. Entonces, ese Steve Jobs desarrolló esos computadores, en la Apple, computador Apple IIe, el computador Macintosh, y entonces él resolvió todos esos problemas. Si no fuera por ese trabajo de ese amigo Steve Jobs, que en paz descanse, nosotros no estuviéramos aquí, no tuviéramos esta oportunidad de hacer este trabajo virtualmente. ¿Me explico? Bueno, pero ese amigo cometió un error posteriormente. Cometió un error desde mi punto de vista. Más adelante se le ocurrió ese asunto del teléfono inteligente. Y un teléfono inteligente es una herramienta muy buena, bien usada, pero un teléfono inteligente se ha convertido en un problema cuando no es bien usado. Y entonces yo no estoy a favor de ese medio de comunicación. Por ejemplo, ustedes saben que yo no tengo ese aparato, nunca he tenido. Bueno, hasta ahí te cuento. Bueno, si estamos o no estamos, vuelvo al problema, ustedes son muy chismosos. Bueno, entonces dice acá esta regla de dedo, que
atinente a estas soluciones de esas composiciones hasta el 25% porcentaje en peso de esos solutos, se puede manejar suponiendo que el C sub P de la solución corresponde a ¿qué? A lo que aporta el agua a la misma. ¿Estamos o no estamos? Que el soluto no está aportando al C sub P de la solución. ¿Está claro? Bueno, entonces, siguiente, pueden colocar a continuación. De esta manera, estoy al aire, voz en on, estoy al aire, voz en on. La alimentación que nosotros tenemos allí es de ¿cuánto? ¿Qué composición tiene? ¿El porcentaje en peso? F, ¿cuánto vale W sub F? ¿Cuánto vale W sub F en el problema que estamos realizando? Oye, ¿ustedes están ahí o se fueron? 10.000, profe. ¿Ve? No, pero W sub F, ¿cuánto vale? .1. Punto 1, muy bien. Entonces vamos a tomar esa solución. Entonces, continúo con el relato de la regla de dedo. De esta forma, estoy al aire. La capacidad calorífica de una solución hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio, agua. De esta manera, la capacidad calorífica de una solución hidróxido de sodio agua que contiene 10% porcentaje en peso de hidróxido de sodio será ¿de cuánto? ¿Será de cuánto? Si la capacidad del agua, perdón, si el único componente que está aportando al C sub P de la solución es el solvente, el agua. Entonces, ¿cuánto era la capacidad calorífica de esa solución? 1. No, porque el agua no está aportando en fracción. ¿Cuánto está aportando el agua en fracción molar? Perdón, otra voz, me equivoqué. Corrijo, fracción peso. ¿Cuánto está aportando el agua? 0.9. ¿Ah? 0.9. 0.9. Entonces, ese 0.9 que aporta el agua, lo multiplicamos ¿por quién? Por el C sub P del agua. ¿Sí me explico? Y entonces, ¿cuál es el C sub P de la solución? 0.9. ¿Cuánto? 0.9. 0.9. ¿En qué unidades? En estas unidades del sistema inglés. ¿Sí me explico? Si quiere colocar ahí entre paréntesis el soluto disuelto, tiene un aporte despreciable, muy bajo. Tiene un aporte despreciable a la capacidad calorífica de la solución. Bueno, yo no sé usted, por ejemplo, esto cómo lo manejaron por allá en un curso de fisicoquímica, yo no sé cómo manejaron, pero te cuento que esta regla de dedo es altamente útil en evaporación. ¿Estamos o no estamos? Bueno, entonces, jóvenes y jovencitas, ¿qué nos hace falta? Determinar la capacidad, perdón, otra voz, hoy yo no sé qué, hoy estoy mal de la cabeza. Nos hace falta determinar la entalpía H minúscula sub F. ¿Y cómo la determinamos? Entalpía específica, obviamente. Entonces ya tenemos el C sub P de la solución. ¿Cuánto vale el C sub P de la solución? Ya lo discutíamos, regla de dedo, 0.9, BTU libra delta Fahrenheit. Bueno, estamos. ¿Y cuál es el delta Fahrenheit? ¿Cuál es el delta Fahrenheit, joven? A ver, necesito que me digas eso. Delta Fahrenheit. ¿Qué le vamos a aplicar ahí a eso? Delta Fahrenheit. ¿Sí está claro o no está claro? Tengo aquí un pequeño lío. En este momento se me acaban de perder las tablas de vapor, etcétera.
Y entonces eso es un lío cuando le pierden a uno la tabla de vapor, pero ya resolví el lío porque ya las acabo de encontrar. Muy bien. Bueno, ¿está claro? Entonces preguntémosle a un voluntario. A ver, señor voluntario, cuénteme. No, eso no es conmigo. A ver, oiga, joven, usted ya se fue. Lo de Profe. siempre. ¿Sí está ahí? Sí, profe, acá estoy. Ah, bueno, entonces, a ver, ¿cuál es ese delta T? Para aplicarle a ese C sub P que ya, fíjate, todo el trabajo para hallar el C sub P. Y entonces, cazamos el tigre, ¿sí o no? Y ya nos asustamos pues con la piel del tigre. Bueno, ¿cuál es el delta T que tenemos que aplicar allí? ¿Qué dice el enunciado del problema, joven? ¿A qué temperatura se está alimentando la corriente F al equipo de 70 evaporación? Fahrenheit. ¿Cuánto? 70. 70 Fahrenheit. Bueno, muy bien. Y esa temperatura la tenemos que referir para calcular esa entalpía de esa corriente, la tenemos que referir a cuál otra temperatura. Decime. Al punto de ebullición, profe. No. La Tengo temperatura a otro la que lío está acá. saliendo el ¿Cómo? vapor de agua. A la temperatura a la que está saliendo el vapor de agua. No. Mira, entonces, sea esta la oportunidad. ¿Quién tiene otra propuesta por allí? ¿A qué temperatura referimos esos 70 Fahrenheit? La temperatura que funciona, a la que opera el evaporador. No. Mira. ¿Quién tiene otra propuesta? Una última propuesta. Vamos a preguntarle por aquí a una voluntaria. ¿Dónde está esa voluntaria? ¿Dónde está? Por aquí, ¿dónde está? Por aquí la veo, pero no, eso no es conmigo. ¿Dónde está? Pacheco, dame la J. Bueno, se la cambio. Pacheco, dame la A. No, eso no es conmigo. Eso no es conmigo. No, Pacheco. No. No, eso no es conmigo. No es conmigo. Nuevamente, Pacheco, dame la J. Profe, no sé. Ah, muy bien. Bueno, a ver, niña voluntaria, entonces la referimos a qué temperatura, esos 70, para calcular ese delta T que nos hace falta. Fíjate que ya estamos pendientes de un delta T. Profe, no sé, la temperatura de saturación de la solución. No, bueno, no. Mira. Entonces, mira, Laura, ¿estás ahí o ya te fuiste? Laura. Sí, profe, Laura, aquí estoy. ¿qué estás viendo por acá? Bueno, la saco aquí físicamente para no tener que sacarlas allá. Bueno, pero mejor las voy a sacar aquí para que todos la veamos más claramente. Mejor las voy a sacar acá. Permíteme un segundo. ¿Dónde están las Steam Tables? Permíteme para que, sí, es mejor para que los veamos todos acá. Tablas de vapor de Sengel. Saquémoslas acá. Bueno, Brian, ¿cómo ha estado la señal? Brian. Vea, ya se fue Brian. Está bien. ¿Ha estado bien? Bueno, muy bien. Estamos por la vía inalámbrica, estamos por el Wi-Fi, pero con muy buena potencia. Bueno, muy bien. Tengo esta tabla, ¿cierto? Bueno, esta tabla la están viendo, ¿cierto? Esta es la de la sistema internacional. Nosotros estamos trabajando acá en sistema inglés, ¿cierto? Bueno, entonces estamos acá. Bueno, entonces, Laura, ¿estás ahí? Laura. Sí, aquí estoy. Bueno, ¿tú cómo calculaste por aquí esa entalpía del vapor sobrecalentado, ¿cierto? La calculaste por acá, ¿cierto? Profe, en esas tablas. Por acá, ¿cierto? En el dato que me diste esta mañana, ¿sí o no? Sí, señor. Sí, Bueno, sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, fíjate que esa H sub B que tú calculaste, H mayúscula sub B,
tiene la referencia de estas tablas de vapor, ¿cierto? Porque tú la calculaste por acá y nosotros también por regla de dedo la calculamos de otra manera, pero obtuvimos un valor muy cercano. ¿Estamos o no estamos, Laura? Pero decime, ¿esto se basa en qué? Entonces, estas tablas, mira acá, ¿cuál es esta temperatura, Brian? Esta que estoy señalando acá con el puntero, ¿esa es cuál temperatura? Esa es 32, la temperatura del punto triple. Del agua, muy bien. Y entonces a la temperatura del punto triple del agua, fíjate por acá, ¿sí me explico? Por acá vamos yendo. Entonces, yo voy a aumentar esto un poco para que ustedes lo vean mejor. Voy a ver si me aumenta más. Bueno, entonces, fíjate que a esa temperatura, la entalpía del líquido saturado, sí es H sub F, la entalpía del líquido saturado, ¿cuánto vale? Decime. ¿Cuánto? 0.01. Bueno, en buen romance, ¿cuánto es esto? ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es esto en buen romance? 0. Bueno, y la energía interna, ¿cuánto es? Del mismo líquido saturado, ¿cuánto es? 0. 0. Entonces, toda esa construcción que tenés aquí, donde buscó Laura esta mañana y todo eso, está basado en que la entalpía del líquido saturado a la temperatura del punto triple del agua es 0. Y todos estos valores descansan en esa suposición. ¿Me explico? Entonces, te voy a pedir un favor, con un resaltador a esta línea de acá, a esta línea, a este primer renglón, le marcas un trazo ahí con un resaltador. Y estamos diciendo que esa es la línea de referencia para la tabla, Entonces, ¿cuál es la temperatura de referencia en la tabla? Con la que hallaste esta entalpía de este vapor sobrecalentado por aquí, Laura. ¿Cuál es la temperatura de referencia? La temperatura de referencia es esta. ¿Sí me explico o no me explico? Laura. Sí, profe, sí. Bueno, entonces yo todas las entalpías que utilice en el cálculo, en un problema, deben estar con la misma referencia. Entonces, yo no puedo tener para una corriente una referencia y para otra corriente otra referencia. ¿Está claro? Entonces, esta es la referencia universal que nosotros usamos en evaporación, 32 Fahrenheit. Luego, la entalpía de la corriente F, que está a 70 Fahrenheit, debe estar referenciada a qué temperatura, a esta temperatura de 32 Fahrenheit. ¿Me explico o no me explico? ¿Sí estamos? ¿Sí está claro? Sí, profe. Bueno, entonces, ahora sí, calculame esa H sub F. ¿Cuánto tienes para la H sub F? Calculado por esa vía. Entonces, ¿qué vas a multiplicar? Por esa vía vas a multiplicar, el C sub P, que es 0.9, BTU, libra delta Fahrenheit, por una diferencia de temperatura. ¿Esa diferencia de temperatura cuál es? La temperatura a la que entra la corriente al equipo, que son 70 Fahrenheit, pero esa entalpía de esa corriente debe estar referida a 32, o sea, multiplicas eso, 70 menos 32. ¿Cuánto te arroja? 34.2. 34,2. Muy bien. Entonces, esa es la entalpía de esa corriente. Calculada por regla de dedo, porque se ajusta muy bien a las condiciones conservativas que piden allí. ¿Está claro? Estamos en el rango del 25%. Dentro de ese rango estamos muy bien y podemos hacer ese cálculo pues muy ágilmente, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué te queda ahora? ¿Qué te queda ahora? Te queda calcular el duty. ¿Cuál es el duty? Este Q minúscula, rata de transferencia de calor. ¿Cómo lo calculas? Entonces, ahora sí ya puedes calcularlo por esta vía. Entonces, tienes V, ¿cierto? VHV. Tienes P, este valor te lo dan. Este te lo dan.
te lo da el problema, pero ya más sin embargo vamos a ver de dónde viene. Ya esto, ¿qué le descuentas? Le descuentas eso. En este momento ya tienes todas esas cantidades bien determinadas y puedes calcular este duty. Ese duty te va a dar ¿en qué unidades? Esto te va a dar en unidades de BTU hora. BTU hora. ¿Sí me explico o no me explico? ¿Está claro? Y eso era lo que te pedía el problema, determinar ese duty en BTU hora. Bueno, ahora, bueno, decime cuánto te va dando eso y ahorita sí me meto yo en un lío. Profe, ¿cuánto es que debe dar esa HF? ¿Cuánto fue que dijo que daba HF? Esta china me acabó de decir que le dio 34.2 al multiplicar 0.9 BTU, libra, delta Fahrenheit, por una diferencia de temperatura 70 menos 32. ¿Está claro? Bueno, y ahora, entonces, me meto yo en un lío. Me meto yo en un lío, pero tremendo, tremendo. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo estamos ahí? Aquí está. ¿Cuánto te dio ese duty? No, todavía tengo un poquito. ¿Todavía están ahí o se fueron? Oye. Todavía, profe, lo estamos haciendo. Sí, pero no te quedes a vivir ahí, oye. No hay queden viviendo ahí en ese problema. Bueno, tengo acá registradas en el chat. En este momento tengo registrados aquí en el chat un total de, oye, 22, oye, no más 22, ala. 22. O sea que hay 21 estudiantes de 28 que hay matriculados. ¿Dónde están sus restantes compañeros? Espérame, yo miro por acá. Yo siempre veo por acá tal cosa. A ver, ¿dónde está? Vea, por ejemplo, ya me pillé una china que no vino hoy. Ya me la pillé. Vea, Profe, por ejemplo. profe Vea, Manuela Puerta. Por ejemplo, Manuela Torres no vino hoy. ¿Dónde está Manuela Torres? ¿Dónde está? Profe, de eso le ¿Dónde iba a hablar. Ella tiene un inconveniente familiar y no se puede conectar hoy. Bueno, ay, yo me doy cuenta aquí, yo me doy cuenta. Por ejemplo, ¿dónde está Juliet? ¿Dónde está Juliet?
Yo me doy cuenta. Yo me doy cuenta. Hola, profe. Ah, sí. Ey, muy bien, muy bien. Karen, 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 Señor, buenos días, profe. ¿cómo te ha ido? Bien, profe, gracias a Dios, muy bien, sí, señor. Bueno, bueno, muy Presente, bien. profe. Ahí vamos en la jugada. Sí, señor. Bueno, bueno, profe. muy bien. Bueno, ¿cuánto te dio ese duty? ¿Cuánto te dio ese duty? Profe, yo tengo una pregunta, algo que no me quedó muy Pregunta. claro. ¿Cómo? ¿Por qué para hallar HF solamente multiplico el CP por el delta T y no le sumo el H, pues como digamos la regla de dedo, que le sumaba yo un H para hallar el... O sea, ¿cómo le digo? Ahí para hallar HF solamente multipliqué el CP por el delta T, ¿cierto? Sí. En el Bueno, otro, por ejemplo, cuando hallamos el HB, yo le tenía que sumar a eso el H sub G a la presión que yo tenía. bueno, no, pero es que son situaciones diferentes, son situaciones diferentes. Tú sabes que delta H es igual a ¿qué? A MC sub P delta T, ¿cierto? Eso lo aprendiste por allá, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, lo que estamos hallando ahora es esta H, ¿cierto? Que corresponde a esto. Y entonces, sí me explico. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Laura. Ok, profe. ¿Sí me explico? Sí. Nosotros estamos hallando la entalpía específica. ¿Sí ves? En BTU por libra. En BTU por libra. ¿Sí? Entonces, simplemente esto corresponde a C sub P por delta T. ¿Está claro? Sí, profe, ahora sí, gracias. Bueno, muy bien. Vale la pregunta. Vale. Esa es una... bueno, pero ahora es donde yo me meto en el lío, etcétera, etcétera, porque nosotros utilizamos esas entalpías, sí, pero entonces vamos a confrontarlas con la información técnica, Bueno, ¿cuánto calcularon en el duty? Preguntémosle a Stephanie. ¿Dónde está Daniela? Daniela. Bueno, preguntémosle a Stephanie. Stephanie, ¿cuánto te dio el duty? Esa Q minúscula. Entonces, fíjate, cuarta semana en la clase número, ¿qué número es la clase que tenemos hoy? Por acá tengo el número de la clase, tengo la clase 11. Perdón, la clase 12. Ya en la clase 12, pues ya estamos haciendo un primer cálculo de un equipo de transferencia de calor, lo cual es muy satisfactorio desde el punto de vista del curso en su globalidad, en su totalidad. Bueno, señores, mire, aprovecho para comentarles lo siguiente. En la próxima semana les voy a remitir un caso para que ustedes resuelvan, un caso de evaporación. Se los voy a remitir la próxima semana. Pero entonces, según la estrategia que aprendimos aquí en la pandemia, según la estrategia del acordeón, que hay que jalarlo y recogerlo, jalarlo y recogerlo, entonces ustedes ahora van a tener menos tiempo para ese trabajo. Es un trabajo que van a hacer en grupo, pero van a tener menos tiempo. ¿Me explico? Por la estrategia que aprendimos, estrategia del acordeón. ¿Está claro? Bueno, muy bien. Y ya con eso, entonces, como les digo, estamos también avanzando en la parte de su evaluación. ¿Estamos? Bueno, oye, ¿qué les pasa con ese cálculo, oye? Stephanie, pero si ya lo tenían todo. El cálculo muy sencillo. ¿Cuánto te dio eso? BTU por hora.
Ya tenías todas las corrientes y tenías todas las entalpías. Oye, Brian, Cristian. Profe, Hay un número muy grande. muy grande. Ah, pero ¿cuánto es muy grande? No se asuste. ¿Cuánto es muy grande? A mí me da 9.250.475.6 BTU por hora. 9 millones. A mí me da un poquito diferente. ¿Cuánto? A mí me da 9.935.182.4 BTU por hora, pero es que yo utilicé el HB que calculé en las tablas y no por la regla del dedo. Pero, un momento, jovencita, un momento. ¿Cuál es el HB que calculaste en la tabla? El que yo calculé en la tabla es 1.145.3978. Bueno, muy bien. ¿Y cuál es el que calculaste por regla de dedo? 1.145.2277. Es lo mismo. O sea, es decir, si usas, es que estamos hablando allí pues de unas diferencias, pero muy bajas. Entonces, si calculas con uno o el otro, pues el resultado final no te ha de alterar, ¿me explico? Y esa es la credibilidad de la regla de dedo, que tú confrontas, en este caso, el cálculo con la tabla versus regla de dedo y las cantidades son muy cercanas. Entonces, eso refuerza la credibilidad de la regla de dedo. Bueno, pero ahí no está pues la diferencia. ¿Me explico? Pero el valor sí no, se te está volando un poco, el valor del duty en BTU por hora. Profe, A ahí ver. me dio 9.250.475.6 BTU por hora. Bueno, ese valor, el valor está por esos lados. El valor está por esos lados, es correcto. Está por esos lados. Necesito otra versión. Profe, Creo que ahorita 9.251.182.4 BTU por hora. Bueno, estamos hablando esencialmente de lo mismo. Sí, está bien. Otro valor. profe, a mí me da 9.249.821.6 BTU por hora. Estamos esencialmente en el mismo valor. Ese me gusta mucho. El que me acabas de dar, me gusta mucho. Repítelo. 9.249.821.6 BTU por hora. Me gusta ese valor porque a mí me gustan mucho las reglas de dedo. Y entonces en ese trabajaste todo con regla de dedo, ¿cierto? Sí, profe. Trabajaste todo con regla de dedo, excepción hecha del valor que te daban del H sub P, ¿cierto? Que ese ya te lo daban. ¿Sí me explico? Sí, ese valor me gusta mucho a mí en particular por ese asunto de las reglas de dedo. Bueno, ¿todos estamos en ese renglón, sí o no? Oye. Bueno, muy bien, yo supongo que sí. Bueno, ahora entonces me meto en un lío. Lo que me voy a meter a partir de este momento, en los próximos 10 minutos, es en un verdadero lío. ¿Por qué razón? Por lo siguiente, mira, ¿para dónde nos vamos a ir? Entonces, ¿todos me están siguiendo o no? ¿Todos me están siguiendo? Estefanía. ¿Sí Profe, me acá estás, estoy. sí me estás siguiendo? Bueno, Sí, señor. Bueno, me salgo para esta pantalla. Mira, me salgo para esta pantalla. Por acá vamos a ver dónde me lleva esto. Entonces me lleva por aquí a este entramado. ¿Sí lo están viendo ahí o no? ¿Sí lo están viendo? Usted tiene ese documento. Bueno, ¿cómo se llama este diagrama? Este es un diagrama entalpía
entalpía la tienes acá. Y aquí tienes la composición, porcentaje en peso. Esto es para soluciones acuosas de esta belleza con la cual nosotros estamos resolviendo este problema. Bueno, entonces varias cosas para decir acá. Dice por aquí donde te está señalando el puntero, el estado de referencia para el agua es tomado ¿en cuánto? En lo que veíamos hace un momento en las tablas de vapor, en 32 Fahrenheit. ¿Está claro? Bueno, aquí otra aclaración. Este diagrama está construido para una presión ¿de cuánto? Para este sistema, ¿a qué presión? A una presión de 1 atmósfera. Dice acá, presión total, 1 atmósfera. Bueno, entonces ahí me tengo que salir de allá, me tengo que salir de acá y volver acá, etcétera. Presión de 1 atmósfera. ¿Nosotros a qué presión estamos trabajando acá? Nosotros tenemos un vacío por allá y tenemos una presión de ¿cuánto? En el sistema tenemos 1.4739 PSI-A. Bueno, entonces, miren, ¿qué pasa? Pasa que ya hemos hablado de esto. Pasa que la entalpía es una función de T y P. ¿Sí o no? T y P. Bueno, pero, por fortuna, si bien esto es cierto, se ha encontrado en el trabajo de campo, en las industrias químicas, en el trabajo experimental, etcétera, etcétera, se ha encontrado que por fortuna, esta entalpía es una función muy fuerte de la temperatura y muy débil ¿de quién? De la presión. Entonces, nosotros tenemos aquí unas fases líquidas. En la fase líquida, en particular, ustedes saben que la presión no juega un papel importante en las fases condensadas en general. La presión no juega un papel muy importante. La presión es una variable clave cuando tenemos ¿qué fase? Cuando tenemos la fase gaseosa, la fase vapor. Pero en la fase líquida nosotros no tenemos ese problema. Entonces, si juntamos esas dos situaciones, nosotros acá no importa que la presión de trabajo sea diferente de la que se da en el diagrama, que es una atmósfera, para las consideraciones de la entalpía. ¿Está claro? Repito, la entalpía, función fuerte de la temperatura, débil de la presión, entonces prácticamente la entalpía es una función de la temperatura. Y por otra parte, la presión no es una variable que afecte a la fase condensada. La presión es una variable que sí afecta poderosamente ¿a quién? A la fase gaseosa. Entonces, hechas esas aclaraciones y esas consideraciones, nosotros no tenemos ningún problema en usar ese diagrama, entalpía, composición para ese sistema que está en una atmósfera, usarlo para las condiciones de trabajo que tenemos en el presente problema. ¿Está claro? Muy bien, gracias. Me voy de acá, regreso acá, etcétera, etcétera. Y ahora sí me meto en el lío. Hace media hora estoy hablando de estos 10 minutos en los cuales estoy metido en este lío, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate, este diagrama, esto es muy dispendioso, para manejar. Por esa razón aprovecho este primer ejercicio para que veamos allí cómo es que se navega en ese diagrama. En ese diagrama hay que manejar esto con una escuadra y ese diagrama no le sirve a uno ahí en la pantalla del computador, eso lo tiene uno que tener impreso. Yo lo tengo aquí impreso, eso lo tiene uno que tener impreso y tomar la escuadra y leer y rayar. Eso no es posible leerlo en una pantalla de un computador. ¿Me explico? Por eso yo les mandé esa información para que ustedes la pudieran obtener en blanco y negro. Bueno, entonces aquí me meto en el lío. Vamos a ver si soy capaz de
salir airoso de este lío en el cual me voy a meter. Bueno, vamos a confrontar las entalpías. En ese diagrama, entalpía composición, las entalpías de F y de P. Nosotros ya hicimos el cálculo del problema, ya para F hacíamos una regla de dedo, ahora lo vamos a confrontar en el diagrama, y para P dábamos el dato, lo usábamos, pero vamos a confrontar ese dato que usamos de P. Y hago esto en este problema porque, repito, esto no es tan fácil en manejar, entonces nosotros vamos, por eso yo me guío más por las reglas de dedo. Bueno, entonces, vamos a ver si ustedes me ayudan. Mira, vamos a hallar nosotros a confrontar en ese diagrama la entalpía H minúscula su F. H minúscula su F. Nosotros, si estás viendo el puntero, oye, si estás viendo el puntero, oye. Sí, profe. Bueno, mira, estoy parado aquí en el 10%, esta es F. Lo que pasa es que F está a ¿qué temperatura? Está a 70 Fahrenheit. Entonces, sobre estas líneas curva, yo tengo 40, aquí tengo 60, aquí tengo 80 y aquí tengo 100. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Estamos entre esta línea y esta. ¿Sí me explico? Entonces, me voy yo por acá, mido con una regla, con una escuadra, la distancia entre este punto, ¿cierto? Y este punto en milímetros, la mido. Y aquí tengo 60, aquí tengo 80, entonces aproximadamente en la mitad de esta distancia que tengo acá, tengo la temperatura de 70 Fahrenheit. ¿Está claro? Bueno, y la marco aquí sobre ese punto. Ese es otro lío, porque uno no debe rayar estas gráficas. Y luego me voy yo con la misma escuadra y leo la distancia que hay entre este punto de entalpía cero hasta este punto medio por acá, que ya acabo de trazar. ¿Me explico o no me explico? Yo hice ese trabajo acá pacientemente y entonces leí una distancia de 11 milímetros entre este punto cero y el punto donde supuestamente pasa esa solución a esa composición. ¿Está claro? 11 milímetros. ¿Y ahora qué hago? Con la misma escuadra me paro acá en este punto y me voy hasta esta línea de 100 unidades de entalpía. Y resulta que estas 100 unidades de entalpía corresponden a una distancia medida con una regla entre este punto y este de 32 milímetros. ¿Está claro? ¿Sí me explico o no me explico? Bueno, entonces, ¿cómo determino la entalpía por acá, que es la que yo necesito para efectos del problema? Entonces, esa entalpía, ahí te dejé el puntero, ya te voy a pasar. Esa entalpía H sub F es aproximadamente igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es esa distancia que medía ahí en milímetros? Ya te dije, 11 milímetros. 11 milímetros. ¿Y cuánto es la escala que tengo acá? La escala me dice que tengo 100 unidades de entalpía en 32 milímetros. ¿Sí me explico o no me explico? No existe otra manera más ajustada de hacer esa lectura en esa tabla, en esa gráfica. Entonces, finalmente, ¿qué tengo yo? Que H sub F aproximadamente corresponde a que a 11 milímetros. Ya vieron cómo leí esos 11 milímetros. Y esta es la escala del eje vertical, del eje de la entalpía. ¿Cuánto te arroja ese cálculo? ¿Cuánto te arroja ese cálculo? 34.375. Bueno, te arroja 34.375. ¿Sí o no? Nosotros, ¿qué valor utilizamos por regla de dedo en el cálculo del problema? Utilizamos un valor 34.2. 34.2. El valor 34.2 calculado vía regla de dedo es muy bueno
con respecto a este valor leído con tanta dificultad. ¿En dónde? En ese diagrama entalpía-composición. ¿Me explico o no me explico? Entonces, por eso, yo soy muy amigo de las reglas de dedo. ¿Por qué? Porque es que leer en estos diagramas no es fácil. No es fácil. Yo tengo dificultades para leer en esos diagramas. Yo tomé cursos de dibujo técnico en todo el bachillerato, en toda la universidad, y aún así tengo dificultades para leer. Ya a estas alturas es porque por estos problemas de visión, que uno ya no ve bien toda esa cantidad de cuadritos y tal. Pero fíjate que el valor leído en el diagrama coincide muy bien, muy satisfactoriamente con el valor que nosotros usamos obtenido vía regla de dedo. Y con eso estoy hablando de la corriente F. ¿Está claro? Bueno, muy bien. Ahora, pasemos al otro chicharrón. Porque definitivamente estos son chicharrones. Pasemos al otro chicharrón. ¿Cuál es el otro chicharrón? El P, el licor concentrado. Entonces, vamos a ver cómo leemos ese licor concentrado. Fíjate, entonces, bueno, F, yo creo que todos estamos ahí. Entonces, fíjate que con F, como decimos nosotros en nuestro medio colombiano, con este F de acá, la sacamos barata. Ahora nos vamos para P. P es un jarabe que tiene una concentración de ¿cuánto? Del 50%, ¿cierto? Entonces, P nos tenemos que venir por acá por este 50%. Bueno, y fíjate que nos tenemos que venir por acá, estos cuadritos, esto no se ve, bueno, entonces, bueno, etcétera, etcétera. Y fíjate que P está a qué temperatura. P está a qué temperatura. ¿A qué temperatura está P? Oye, se me fueron. 190 grados Fahrenheit. Sí, ojo, ¿quién me respondió? Oye, ¿quién me respondió? Yo, profe. ¿Pero quién eres tú? Manuela. ¿Quién? Manuela. Bueno, Manuela, no se dice grados Fahrenheit. Te corrijo allí, Se dice Fahrenheit solamente. Bueno, muy bien. Los grados son solamente para los grados Celsius. Bueno, muy bien, pero eso, bueno. Entonces, fíjate que nosotros estamos por aquí, por esta línea 50%, que es la composición de esa corriente, y fíjate que quedamos por aquí entre esta línea que es 200 y la anterior que es ¿cuánto? La anterior es 180. ¿Me explico o no me explico? Aquí con este 50. ¿Está claro? Entonces, ¿qué debemos hacer? Como estamos a 190, estamos en la mitad entre 180, que es toda esta, 180, y esta otra que es 200. Entonces, tenemos que medir con una reglita qué distancia hay a 50, leyendo por acá sobre esta línea de 50 vertical, qué distancia hay y sacar la mitad. Sacar esa mitad. ¿Está claro? Y luego, pues el procedimiento más sencillo que yo te puedo dar para no complicarte mucho es, ya habiendo marcado ese puntico por aquí arriba, en la mitad entre 180 y 200, entonces venirte leyendo desde aquí abajo hasta ese puntico que determinaste allá en milímetros. Y le aplicas la misma corrección que nosotros teníamos acá. A ver, no sé si puedan hacer ese ejercicio ustedes. No sé si lo puedan hacer. Traten de hacerlo. A ver cuánto obtienen para esa distancia entre el eje horizontal y el puntico que te señalo allá. Traten ustedes de obtener cuántos milímetros estamos allí.
Bueno, yo por mi parte les pido un pequeño break, necesito pararme acá porque llevo no sé cuántas horas acá sentado, estaba en otra clase, de ustedes, etcétera, y definitivamente cuando uno está sentado uno se cansa mucho. Bueno, me voy a parar un minutico y entonces me decís cuánto lees ahí en milímetros. ¿Sí estamos? A ver, preguntémosle aquí al voluntario. ¿Dónde está el voluntario? Profe, ya voy, estaba haciendo, pues estoy calculando la distancia con la regla. Bueno, eso sin una escuadra, eso mejor dicho, eso es un lío. Oye, bueno, a ver, preguntémosle al otro voluntario, que por ahí lo veo. ¿Dónde está el otro voluntario? No, no, eso no es conmigo. Eso no es conmigo. A ver, el otro voluntario, ¿dónde está? ¿Dónde está el otro voluntario? No, no, eso no es conmigo. Profe, Por ahí apareció. A ver, dígame. 41 milímetros. ¿Cuántos? 41. No, señor. No. No. Profe, 67 milímetros. Un pitico más, estamos muy cerca, pero si ves que esa es la cosa. Te paras en ese espacio que hay entre la de 180 y la 200. Mides ahí en milímetros cuál es esa distancia y marcas la mitad. Y subes desde abajo hasta ese punto en la mitad. ¿Me explico? Pero estamos muy cerca. A ver, otro voluntario, ¿dónde está el otro voluntario? Profe, a mí me dio exactamente 69 milímetros. ¿Cuánto? 69 milímetros. Pues le cuento, joven, que esa lectura fue la misma que yo hice, joven Brian. Yo leí muy bien eso con instrumentos y tal, 69 milímetros. ¿Sí me explico? Esa la lectura que tomé. Bueno, y entonces, ¿qué vamos a tomar ahora? Que esa entalpía corresponde a ¿cuánto? Corresponde a esto, ¿cierto? Oye, Brian, ¿sí o no? Sí, No, profe. perdón, Enviar me el equivoqué acá. 66. No, perdón, me equivoqué, perdón. Ya corregí. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno. ¿Y cuánto te arroja ese cálculo? 215.625. 215.625. ¿Nosotros con cuánto trabajamos como dato del problema? 215. 215. ¿Sí me explico? Entonces, cuando estaba yo diseñando este problema, yo hice esa aproximación que están ustedes viendo ahí, esa aproximación. Esos decimales, pues los dejé un poco de lado y tomé el 215. Pero usted ya sabe que en este diagrama, me vuelvo para la ventana, usted ya sabe que en este diagrama está esa información. ¿Cuál es el único problema? El único problema es que no es fácil leer en este diagrama esa información. Fíjate que siempre hay una dificultad. Aquí salimos airosos en esta lectura y espero que también en esta, por acá, hayamos salido airosos. ¿Me explico? Pero tienes que hacerle una escala a esta eje vertical.
Entonces, por cada 100 unidades de diferencia en entalpía, vos tenés 32 milímetros. Y entonces esa es la única forma en la cual se puede leer acá. Yo no encuentro otra manera. ¿Por qué? Porque lo otro sería leer a ojo. Y a ojo, pues entonces aquí somos en el momento, en la clase, somos en un total, ya te voy a decir, la clase, hay 22 personas aquí en el chat, entonces tenemos 22 lecturas diferentes. 22 lecturas diferentes, definitivamente. Entonces tiene que haber una forma que nos reúna a todos, que nos ponga de acuerdo a todos. ¿Y cuál es esa forma? Esta, la única forma es esta. ¿Me explico o no me explico? ¿Sí está claro? Oye, preguntémosle a Laura. Laura, se me fue Laura. Laura. Sí, profe, no, aquí estoy. Sí, entonces, fíjate, las corrientes F es un dato del problema. Y por balance de masa encontramos la corriente P y la corriente V mayúscula. Bueno, hasta ahí no hay problema. Luego las entalpías. La entalpía P era un dato del problema, pero ya lo confrontamos de dónde salía y ya confrontamos que efectivamente ese valor está correcto. ¿Está claro? En el diagrama entalpía-composición. La entalpía de F la hicimos por regla de dedo. Muy buena regla de dedo y también la confrontamos aquí en el diagrama entalpía-composición dando valores muy, muy cercanos. Y por otro lado, simplemente utilizamos la entalpía del vapor sobrecalentado de H sub B sub V mayúscula y esa la calculamos también por dos vías, por tabla de vapor sobrecalentado o bien por regla de dedo y todo eso nos cuadró muy bien. ¿Me explico o no me explico? Y ya pudiste hacer un primer cálculo de un equipo de transferencia de calor. ¿Está claro? Bueno, siguiente explicación y ya con eso termino esta parte, porque ustedes no dejan dar clase, yo venía a otra clase, etcétera, etcétera. Bueno, entonces me voy a ir por aquí a buscar un documento que tengo por acá. Vamos a ver si este documento, a ver, o estará aquí mismo. Espérate un segundo, espérate un segundo, permíteme, yo me voy para esta tabla, ¿dónde está este diagrama? Acá está. Creo que este tenía una segunda, no, este no tiene una segunda página. Bueno, no, entonces me equivoqué, me tengo que ir para otra parte. A ver. Me tengo que ir en este momento para otra parte. ¿Dónde está? No. Este se llama... a ver, equilibrio de fases. Vamos a ver si es este. Bueno, ya lo tengo. Ustedes están viendo ese diagrama, oye. Laura. Sí, señor. ¿Estás viendo la figura 19.1? Sí, profe. Ah, bueno, gracias. Mira, entonces, este es para el mismo sistema que venimos manejando. Este es el sistema de soluciones acuosas de hidróxido de sodio. ¿A qué presión? A una atmósfera. Bueno, entonces, este es el equilibrio físico entre el líquido, la fase líquida que tenemos sobre esta curva y la fase vapor. Fíjate cómo está este diagrama. Fíjate que por acá empieza a temperatura 200, 300, etcétera, y fíjate que por aquí hay un corte en los ejes, pasando de 800 Fahrenheit a 1800 Fahrenheit. ¿Me explico? Bueno, y entonces fíjate que finalmente esto termina por acá en estas temperaturas 2800 Fahrenheit y termina en esa temperatura. ¿Está claro? Bueno, nosotros en el problema lo resolvemos con una suposición. Me devuelvo para la otra pantalla, me devuelvo para acá.
¿Cuál es la suposición que nosotros tenemos aquí en el cálculo? Que esta V que hay por acá es esencialmente ¿qué? Vapor de agua. Vapor de agua. Vapor de agua. ¿En qué está sustentada esa suposición? Recuerden, ustedes tienen una guía para resolver problemas. Y ahí dice, uno puede hacer una serie de suposiciones a la hora de resolver un problema. Pero al finalizar el mismo, uno debe confrontar esas suposiciones que hizo. Y a eso es lo que estamos haciendo acá. Bueno, entonces me devuelvo para esa ventana que estaba en este momento. Me devuelvo para la misma. Aquí estoy. Aquí estoy. Bueno, si ves, entonces fíjate, aquí tiene fracción masa 0, ¿cierto? Hasta 1. Bueno, entonces vamos a preguntarle a alguno de ustedes que me diga esta temperatura qué es eso, 2530, aquí habla de, esto diría, pero acuérdense que esto es incorrecto, este simbolito que hay acá, 2530 Fahrenheit. ¿Qué es esto? ¿Quién me dice qué es eso? Yo no sé, necesito que alguno me diga. ¿Qué es esto? Mientras usted oye, ¿qué es esto? ¿Qué es esta temperatura? ¿Se fueron ya? No, ya se fueron. Vamos a preguntarle a una china que no le he preguntado hoy. A ver, preguntémosle a. Ay, ¿dónde estará Juliana? Juliana, ya me fue. Juliana, no, eso no es conmigo. A ver, Juliet, no, también se fue. Hola, ¿fue que cayó el sistema o qué? Brian, cayó el sistema entonces. Brian. Profe, no saca del sistema. No, Ay, profe, no se ha caído. pero entonces, ¿cómo así, no, señor? A ver, ¿dónde estará Juliet? Juliet. No, eso no es conmigo. A ver, el otro voluntario. Veo que aquí en este curso solo hay 3 voluntarios. El resto son voluntarias. Solo hay 3 voluntarios. A ver, preguntémosle al otro voluntario. A ver, no, pero eso no es conmigo. No. A ver, el otro voluntario. Ya hablamos con los 2 primeros. No. A ver, señor Isaza. No, eso no es conmigo. A ver, preguntémosle a Dana. Dana. No. Hola, ¿qué pasa? Dana. No. Pasó, yo no sé. Oye, Estefanía. Parece que cayó el sistema. Profe, acá estoy viendo que tengo el computador un poquito demorado. No se ha caído el sistema.
No, profe, no se ha caído. Ah, pero entonces yo ya estaba haciendo cuentas acá. Yo digo, bueno, entonces, ¿qué hago? A ver, ¿dónde está el voluntario señor Isaza? El voluntario señor Isaza, ¿dónde está? No, ido. Laura. Laura, Señor, a ver, ¿qué hubo? A ver, ¿cómo así? Laura, señor, dígame. ¿esta temperatura, esto qué es? ¿Qué es esto acá? Profe, no sé, de ¿Ah? pronto, ¿Cómo así que no sabe? ¿Cómo así, no, señora? ¿Cómo así? ¿Qué te indica este eje acá? Aquí tienes cero, ¿qué? Cero NaOH, ¿sí o no? Y aquí, en el extremo opuesto, ¿qué tienes? Tienes que esto es la totalidad de lo que hay aquí en el sistema es NaOH. O sea que esto es NaOH puro. ¿Estamos o no estamos? sí, Entonces, ¿esta temperatura corresponde a qué? La temperatura de ebullición de cuando es, Exactamente. Esa cuando es es la temperatura de ebullición ¿de quién? del NaOH Del NaOH, ¿a qué condiciones? a una atmósfera de presión. A una atmósfera. ¿Está claro? Bueno, y en todo este recorrido, ¿qué tenés vos? Tener la temperatura de ebullición ¿de quién? De la solución, dependiendo de la composición. ¿Está claro o no está claro? ¿Sí me Sí, profe. explico? Bueno, sí, fíjate por acá, fíjate vos por acá, ¿cuánto es este porcentaje que tenés acá? Más o menos, por acá, por acá. ¿Cuánto es ese porcentaje? 0.9. No, bueno, sí, muy bien. Y un poquito más arriba, ¿cierto? Bueno, fíjate que la fase vapor en equilibrio con este líquido empieza a aparecer ¿dónde? Empieza a aparecer por acá. ¿Sí la ves o no? ¿Sí la ves? Sí, profe. Y estás un poquito más allá del punto 9, ¿cierto? ¿Sí o no? Bueno, fíjate que tiene que haber en el líquido esa composición, esta composición por acá, para que en el vapor empiece a aparecer el NaOH. ¿Está claro o no está claro? ¿Sí me explico o no me explico? Luego, lo anterior valida ¿qué? Valida el cálculo que nosotros hicimos en este problema, diciendo que esta corriente V es esencialmente vapor de agua. ¿Está claro? ¿Sí o no? Bueno, gracias por tu pregunta. Y termino diciendo lo siguiente. Ustedes ven aquí en la parte inferior, ¿qué es esto? Aquí tengo 0 NaOH, 0 NaOH, o sea que aquí, ¿qué hay aquí en este punto? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay allí? Oye, Solo agua, profe. ¿cómo? Solo agua. No, 0 NaOH, 0 NaOH, entonces, ¿qué hay acá? ¿Qué hay acá? Solo agua. Oye, ¿ah? Profe, solo ¿Qué hay en este punto? Aquí, 0 NaOH, entonces, ¿qué hay acá? Agua. Oye, agua pura. ¿Y a cuánto hierve el agua pura en el sistema inglés a una atmósfera de presión? ¿A cuánto? A 212 Fahrenheit. ¿Sí o no? Y entonces ya aquí empezamos a tener soluciones de distinta composición y esta diferencia que tenemos aquí es el aumento en el punto de ebullición, el boiling point rise. ¿Sí me explico o no me explico? Esto es lo mismo que tenemos ¿dónde? Lo mismo que tenemos acá. ¿Sí me explico? Es lo mismo que nosotros tenemos acá.
Fíjate que sobre esta diagonal principal yo tengo el agua pura y a partir de esa entonces tengo el aumento en el punto de ebullición de la solución, etcétera, etcétera. Entonces yo tomo como referencia por acá 212, por acá tengo 210, un poquitico más, 212, y aquí puedo leer esto mismo que tengo en este diagrama por acá. ¿Me explico o no me explico? ¿Está claro? Oye. Sí, profe. Bueno, Sí, señor. bueno, muy bien. Entonces ahí quedan saldadas todas esas cuentas que teníamos pendientes al momento de iniciar este problema. Fíjate que hicimos un problema, pero fíjate que nos paseamos por toda parte con toda la información técnica disponible. ¿Está claro? Y ya hiciste un primer cálculo de una rata de transferencia de calor. ¿Estamos o no estamos? Bueno, vamos a continuar con otro problema. Ya, repito, el martes de la próxima semana te paso tu caso para que resuelvas en grupo con tus compañeros, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces vamos a ver cómo nos va con este problema. En este anterior calculamos esa rata de transferencia de calor. Un parámetro muy importante en el campo de la transferencia de calor en términos generales. Y aquí, en este problema a continuación, vamos a calcular el área de transferencia de calor, que también es un parámetro básico en estas consideraciones. ¿Está claro? Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos bien? Oye, ¿vamos bien? Bueno, muy bien. Entonces, continúo acá con otro problema. Entonces, vamos a ver qué dice este problema. Se va a utilizar, entonces, un evaporador de un solo cuerpo, de un solo efecto. Para concentrar 20.000 libras hora de una solución acuosa del 20%, de una solución acuosa del 20%, porcentaje en peso de NaOH hasta el 50%. Hasta el 50%.